Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes participantes del sector nos hablan desde su trinchera sobre lo que están viendo en el mercado y en el mundo. Hoy, como todos los lunes, me acompaña Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Luis, súper contento de estar aquí. Y buenos días a todos. Y Dani, Dani Blancas, que ya nos ha acompañado en otras sesiones y que nos va a estar acompañando también, si nos los permite, cada 4 semanas para pues, ver desde el punto de vista macro lo que está pasando en México y en Estados Unidos y en el mundo. Gracias, Dani, por aceptar nuestra Muchas invitación. gracias, Luis. Gracias, Muchas Dani. gracias, Eric. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Pues empezaría Encantados. con el elefante en el cuarto, ¿no? ¿Qué pasó con la Fed? ¿Cómo vieron al nuevo gobernador Mirán, ¿no? Con sus 50 básicos. Por ahí había apuestas de que iba a bajar 100 básicos, o sea, de que iba a querer bajar 100 básicos, pero bueno, se moderó y nada más pidió 50. Entonces, ¿cómo vieron la decisión de la Fed esta semana? Híjole. Adelante, Dani. Pues, o sea, creo que yo definiría el tema de la Fed como que nos dio certidumbre para el corto plazo, ¿no? Para de aquí a diciembre más o menos ya tenemos claro qué van a hacer, pero nos da una alta incertidumbre de qué vamos a hacer el siguiente año, ¿no? Como decías, ¿no, Luis? Tenemos un nuevo miembro que ocupa el lugar que previamente dejó Kogler ella decidió irse antes, adelantar su salida que terminaba en enero, se sale antes y hicieron un fast forward rapidísimo para que pudiera ser ya, digamos, todas las autorizaciones para que pudiera estar en esta reunión, ¿no? ¿Qué pasa con Miran? Miran es digamos, previamente no tiene experiencia en política monetaria y ha sido uno de los asesores de Trump. Eh, Algo interesante, como bien decías, es que cuando metes este tipo de personas con este tipo digamos, backgrounds sobre quiénes son y con su poca experiencia en política monetaria, cuando te comanda el presidente a tener un objetivo, pues es que haces este tipo de cosas, ¿no? Como votar por 50 bases y no solo eso, o sea, como bien dijiste, había quienes estaban esperando 100, ok, 100 básicos de recorte que estuviera proponiendo, no los propone como tal en la reunión, pero en los dots, es este mapa donde todos los miembros, voten o no voten en este año del el board de la Fed, dan su opinión sobre cómo van a estar las tasas, el PIB, la tasa de desempleo y demás. ¿Qué pasa? Cuando ves los famosos dots, ves que hay un puntito lejísimos de todos, que Sí, se sale totalmente de el todos. Y outlier. ese es Miran. Y él está esperando 150 básicos de recorte para este año. Si bien no propuso 100 en esta reunión, pero sí está proponiendo 150 para el resto del año. Es decir, que tendrías que ser 50 en esta reunión, 50 la que sigue y 50 la que sigue, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando juntamos la política con la política monetaria, ¿no? Que tenemos este tipo de datos y de personajes que van a votar muy fuera de consenso, Sí, ¿no? y además algo que nunca había pasado es que además o sea, entró a la Fed, pero no renunció a ser empleado de la Casa Blanca, ¿no? Entonces tiene, o sea, literal, o sea, no solo en ideología, sino en papel también, tiene las dos cachuchas, ¿no? Es empleado de Trump y es empleado de la Fed, ¿no? Sí, o sea, esto lo hace pues, como por si no lo reiteran para el próximo periodo, ¿no? Que como él nada más tiene que ocupar el reemplazo, que es de aquí a diciembre, bueno, enero, pues en enero podrían votar por sacarlo, ¿no? Tienen que volver a hacer todo el proceso. Esto llama muchísimo la atención porque definitivamente guarda su puesto en la Casa Blanca. No va a decir que no le guste ser parte del board de la Fed, y se posiciona para mantener su puesto, ¿no? Entonces, sí es algo extraño. Ha habido varias cosas atípicas, ¿no? Desde el fast forward que hicieron para su aprobación, como que él jura protesta con un juez en lugar de con un miembro de la FED. Normalmente cuando eran nombrados juraba protesta y era siempre el chair o alguien de la FED. Y ahora él, digo, es un detallito que probablemente tiene cero impacto, sinceramente, pero es este mensaje, ¿no? Cuando mezclas
las dos cosas que deben de ser importantes y totalmente separadas, la política de la política monetaria, ¿no? Sí, claro. Sí, Creo que claro. a Y veces por eso, la forma es fondo y a lo mejor todo este tipo de cosas pues sí dan pie a que continúe politizándose el Banco Central. Y a mí o sea, me pregunto, los cuestionamientos que me hago es, ¿qué sigue hacia adelante? Si este cuate continúa en enero y es ratificado o sigue en su puesto, ¿qué esperaríamos, Dani? pues miren, o sea, hay que también poner las cosas. A ver, yo soy una persona que por educación académica cree completamente en la independencia de un banco central frente al gobierno, ¿no? Entonces, soy muy ortodoxa en mis opiniones sobre cómo un presidente o un gobierno no puede inferir en la política monetaria. Una vez dicho eso, también hay que ser conscientes que la FED tiene 19 miembros, votan, hay una rotación y son alternos a una parte, otros el Board of Directors, ese sí es, Board of Governors, ese sí es fijo. Ahora, al final es un voto dentro de todos estos votos, ¿no? Entonces, un solo voto me va a hacer el sesgo, pues no necesariamente, ¿no? Porque es uno. Entonces, es uno que va a estar votando a favor de alzas, digo, de recortes muy, muy agresivos, que va a poner datos de PIB probablemente muy altos, o sea, va a tener una agenda, pero no deja de ser un voto. Y tenemos todavía la gran mayoría que se mantiene independiente. Ahora, ¿qué pasa? Que no solamente estamos oyendo el caso de Mirren, estamos oyendo el caso de Waller, el caso de Bauman. Estos dos miembros, Bauman es como más veleta, pero Waller quiere ser el próximo chairman, ¿no? Entonces, él está pues abogando también por recortes. Ahora, sorprendió mucho en esta decisión que Waller se mantuvo muy cauteloso y votó por 25, no por 50, no quiso hacer nada disruptivo. Entonces está mandando el mensaje de si yo soy el próximo gobernador, bueno, chair, yo quiero que la independencia se mantenga, 25 me parecen sensatos, bla, 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 ¿no? Pero, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos también el caso de Cook, la gobernadora Cook. Este es un caso muy sonado, hay que darle muchísimo seguimiento, porque Trump la ha querido destituir del puesto, argumentando que tiene un juicio sobre un tema de hipotecas, que hizo mal una aplicación básicamente. Entonces, bajo esta idea, quiere que ella se salga del board. Y algo que pasó la semana pasada que fue muy importante es que el juez de distrito, o sea, la primera instancia dentro de todo esto que va a durar mucho tiempo, les dijo, ella se mantiene en el puesto, no se va a ir. Esto es súper relevante porque si ella sale y deja el puesto, ahí hay una vacante. El proceso legal ya nos daría casi que igual en términos de política monetaria, porque si ella deja su puesto, Trump tiene posibilidad de llenar Ujú. otro espacio. Que Y además si no iba a consigue tener, Waller, que además no iba a tener posibilidad, ¿no? Porque había entrado en 2024 y son puestos de 14 años, iba a salir hasta el 2038, ¿no? O sea, se supone que Cook iba a sobrevivir a Trump, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que también el próximo año viene, también se tiene que ir, bueno, como chair, se tiene que ir Powell, no necesariamente se tiene que ir de la Fed, sino cede su puesto como chairman, y ahí entonces tendría la posibilidad de poner a alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez, desde que yo tengo memoria o en la historia reciente, vamos a llamarle así, vemos que el Banco Central de Estados Unidos tiene una ligera problemática, no total ahorita, pero de independencia, ¿no? De autonomía, cosa que no hablábamos de esto hace 10, Sí, 15 ¿no? años, 5 años. O sea, no se hablaba. Es más, yo he tenido que poner a estudiar cómo se eligen y si los regionales y si los no regionales, porque ni lo estudiábamos, porque Sí, ¿no? sabíamos que era independiente y listo. Entonces, ahora nos estamos cuestionando todas estas cosas. Hay un punto ahí, no quiero aburrirlos con tantos tecnicismos, pero sí, hay 7 Board of Governors, que son los fijos, que son, digamos, el board que siempre votan. Estos mismos tienen que renovar a los regionales. Si este board tiene mayoría de influencia Trump, va a tener también mayoría a la hora de renovar a los regionales. Entonces ya no son 2 votitos por aquí, uno por allá, ya estamos hablando de 4 votos que podrían tener una mayoría importante para tomar otras decisiones. Sí, Este es claro. el escenario que queremos evitar Ujú. y que quiere los mercados ni lo están priceando. Pero, pero incluso yo iría más allá, porque todo el mundo está hablando, sí, la renovación que viene en febrero y no sé qué.
o sea, si te metes a la ley que rige la Fed, te dice, o sea, los puede despedir sin causa, ¿no? Es decir, los presidentes regionales son empleados de la Junta de Gobierno, ¿no? Y la Junta de Gobierno le puede decir, ¿sabes qué? No me funcionas, adiós, ¿no? Y yo te pongo, o sea, ni siquiera tendrían que esperarse a que venza su plazo. O sea, cualquier día puede decir, a ver, los 12 gobernadores se van, luego los 12 presidentes se van y imponemos a quien nosotros querramos, ¿no? Con mayoría simple, ¿no? Eso está cañón. Eso Eso está, está. eso es eso, algo que no habíamos, y de verdad, Nathan, lo que yo insisto en que esto no, esto es algo Sí, eso sin es. precedente alguno. Sí, claro, sí, claro. O sea, Y no habíamos, Dani, ¿por qué es fomentado esto? O sea, sin presente alguno, ¿era porque anteriormente ningún presidente se había atrevido a meterse con la Fed? O por qué? O sea, ¿es consecuencia de qué? creo que los estoy, ay, Sí, sí, a ver, yo creo que más bien, o sea, creo que en su momento Nixon intentó hacer algo parecido. O sea, perdón, se me cortó un poquito la conexión, pero creo que ajá, ya regresé. ¿ya nos escuchas Sí, ahí? Sí, sí, ¿verdad? sí, Sí. sí. Ya, ahora sí los escucho, perdón. No, Eric preguntaba por qué no, por qué antes no se habían metido con la Fed, ¿no? ¿Y Eh, consecuencia de qué es esto, no? O sea, ujú, por qué se están dando este tipo de situaciones? Pero no, te estabas Mira, diciendo, no, Luis. antes no las hablábamos. ujú. Dale, dale, dale. Ay, perdón, me Ujú, crucé ahí. Seguro es que mi conexión se alentó un poquito, pero o sea, yo creo que antes no lo hablábamos porque nunca habíamos tenido un caso tan explícito donde el presidente quería atentar contra esta autonomía. De críticas sobre el banquero central siempre va a haber, porque el presidente muchas veces, ay, no, es que las tasas me parecen muy altas, deberían de bajarlas. Este tipo o sea, primeras planas del presidente le pide al Banco Central que esto lo pudimos haber encontrado en diferentes episodios de la historia, pero nunca con una intención de interferir realmente en la ejecución de la política monetaria. Entonces, esto no lo habíamos visto, no había los comentarios sobre cómo deberían de estar las tasas, pues cualquier presidente se los puede hacer, no creo que deban de ser, pero bueno, no o sea, ha pasado en la historia en Estados Unidos que opinan de, oye, baja las tasas o que le intentan poner mucha presión al Banco Central para ciertos movimientos. En este caso, sabemos que la política de Trump ha sido muy intervencionista de las instituciones autónomas que no se han pues, puesto a su orden, ¿no? O no han querido comandarse directamente ante ellos. Estamos en una crisis también sobre todos estos late night shows con el despido bueno, que suspendieron el show de Jimmy Kimmel, está también Colbert por allá, o sea, hay un tema donde Trump necesita tener la agenda con estos tintes de un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, esto sorprende porque el hecho de que se mantengan respetuosos de la autonomía de un banco central habla mucho de la independencia política monetaria. Entonces, críticas al banquero central han pasado, pero esta es una particular injerencia en tener voz y voto en la política monetaria, ¿no? ujú. Curioso, ahorita que estabas hablando, Dani, está dando una entrevista a Mirán. No sé si es Mirán o Miran, yo le voy a seguir diciendo Mirán, no importa. En donde dice que Trump le habló para felicitarlo, pero que no le dijo por dónde tenía que votar. Decía, yo sabía que no iba a convencer a nadie en tan corto tiempo, pero pues, denme chance, los voy a convencer. También dice, hoy si me renuevan en enero, ¿no? Ya voy a renunciar a la Casa Blanca, ¿no? O sea, ya me voy a mantener 100% en la Fed. Entonces, pues ahorita está hablando, Adi también dice, todos fueron muy buena onda conmigo, incluyendo la gobernadora Cook. Entonces, bueno, se me Tener un hizo- vocero de Trump adentro del Banco Central, sí, claro. o sea, incluyendo. Sí, no son un vocero, alguien que vota como tal, ¿no? Porque pues luego la gente, por ejemplo, aquí en México, la gente de Hacienda, pues sí se sienta en el borde Banjico a decir lo que piensa y siempre va a decir que queremos tasas más bajas, ¿no? Nadie los pela, bueno, hasta ahorita, pero no votan, pues, ¿no?
Claro, no, y el gobernador, o sea, el secretario de Hacienda y subsecretarios pueden estar en en las discusiones de política monetaria. Y hablar, Eh, ¿no? sí, aunque nunca los ponen en las minutas, ni mucho menos, Sí, o no, no, sea, no. no son, están ahí como pues, espectadores, ¿no? Hasta cierto punto. Y aquí el hecho de que ella haga, perdón, Miren, haga referencia a Cook, es como si él estuviera demandando a Cook, y es que, oye, es del Departamento de Justicia, del cual tú no perteneces, ¿no? Sí, claro. Este, esto es, o sea, uno de los pilares más importantes de desarrollo que tuvo la política económica y la política monetaria del siglo pasado, la independencia de los bancos centrales. Tú hoy ves cualquier país emergente y es invertible en ese país si tiene independencia de dos instituciones principalmente, el Instituto de Estadística y el Instituto o el Hacedor de Política Monetaria, el Banco Central. Estas son dos características fundamentales para un mercado emergente, ¿no? Entre otras, ¿no? Claramente el control inflacionario y Sí, demás, o sea, digamos que es lo pero mínimo necesario. mínimo necesario. Y hoy estamos enfrentándonos en Estados Unidos, el país probablemente más importante en el mundo, con una crisis aparte de estadística del sector laboral, que ya creo que platicamos la vez pasada, y la crisis ahora en el Banco Central, en la Fed. No estamos, y sí quiero, o sea, ser muy consciente, no estamos en un punto de nadie le crea a la Fed. No estamos ahí. Es un voto, dos votos, pero es la, Pero el hecho la, de que lo la- estemos discutiendo ya es un habla de tema. que estamos caminando hacia allá. No, no quiere decir que vamos a llegar, pero preocupa, ¿no? Sin duda, ¿no? Y yo no me canso de hacer hincapié en esta preocupación, sobre todo porque el mercado no la está apreciando, ¿eh? El Sí, mercado no, no, dice, no, no. hombre, es un botito ahí que vamos a ver siempre hasta el fin de los tiempos, ahí hasta abajo o hasta arriba o donde sea que lo queramos ver en las proyecciones, dando estas conferencias de prensa, pero pues estamos o sea, en una situación sin precedentes, ¿no? Sí, Sin duda. claro, sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, en la encuesta de BOFA, que salió también esta semana, luego ponen los riesgos más importantes que están viendo como los manejadores de activos a nivel global y escaló desde prácticamente nada a segundo lugar el tema de la Fed, ¿no? De que pierde independencia y de que pueda haber un debasement del dólar, ¿no? Como uno de los riesgos principales para los próximos 12 meses. Este, a ver, creo que ya está en la mente de todos, pero como dices, creo que todavía no está en los mercados, ¿no? O todavía no se refleja en los precios, pues, ¿no? Y posiblemente no lo haga, ¿no? Posiblemente no lo haga en el corto plazo, ¿no? Pero pues vamos a ver, o sea, creo que... Mira, tenemos que ver Dale, dale, dale. que Cook no se vaya. O sea, el punto fundamental es que ¿qué tenemos que ver de aquí en adelante? ¿Dónde están los focos rojos? Que Cook no se vaya, que sigan escalando y escalando las cosas en la parte, digamos, más legal, pero Cook no se puede ir, ¿no? O sea, ese es un Si se tema. va, ¿qué, cuál, cuál sería tu visión si se va, o más bien tu opinión? Yo ¿Qué creo que, Pues ya pasaría? te, yo creo que si se va, el siguiente punto de discusión es qué tan dogmáticos van a ser Waller y Bauman, ¿no? ¿Qué tanto se van a alinear con Trump? Yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Es la siguiente pregunta natural. Si Cook se va, pues obviamente van a meter un incondicional de Trump. Y la pregunta es, la balanza va a depender de pues, estos dos cuates, Waller y Bauman, que al parecer son cuates pues, bastante profesionales, ¿no? al Pero pues menos vamos a Waller, ver. sin Al duda. menos Waller. Bauman es más veleta, Ujú. pero Waller es, o sea, tiene una experiencia. Sí, el próximo año anuncia Waller como chair de la Fed, o sea, estaremos felices, ¿no? Porque regresa esta institucionalidad. Pero hemos visto los tweets de Trump en contra de Powell, bueno, aquella reunión que de hecho platicamos la vez pasada que Sí, se sí. dieron ahí en la Fed y el bully actuando sobre Powell. O sea, el problema de Trump es que es muy, muy vocal en todo lo que piensa y siente, ¿no? Entonces, es más lo que siente porque muchas veces son comentarios con mucha ira y con mucho odio y demás. Pero sin duda alguna, yo me preocuparía muchísimo si Cook se va, ¿no? Sí, Ahí sí, sí sí, crees que el sí. mercado va a tener una corrección relevante. Ahí se haría. Yo,
Yo que empezaría a apreciar y veríamos al menos que la prima de riesgo a largo plazo en Estados Unidos tiene que subir. Ok. O sea, Sí, tiene algo que decir, híjole, no estamos ahí, pero nos acercamos un pasito más. sí, claro. Yo, a ver, sí, no creo que sea el catalizador que va a destrozar todo, pero sí creo que o sea, en lugar de un pasito más, va a ser un pasote más para acercarnos a ese escenario en donde pues, Estados Unidos se vuelve subdesarrollado, ¿no? Oye, Dani, ¿cómo ligas todo esto? Y me encantaría también escucharte sobre el mercado laboral. ¿Qué implicaciones tiene si sumas este tema, este tipo de riesgos de la Fed, más un mercado laboral complicado? ¿A qué te puedes enfrentar en los siguientes meses? Pues mira, nos vamos a tardar tiempo en que se deterioren las cifras del Bureau of Labor Statistics, ¿no? Que son, acuérdense que en Estados Unidos también no es solo un instituto como aquí en México, que hay más concentración sobre las cifras con el INEGI, sino que son diferentes partes de los institutos que van publicando diferentes encuestas y diferentes datos, ¿no? El problema del Bureau of Labor Statistics es que ya corrieron a la jefa, estamos esperando el otro que va a ser ratificado, eh, y no tiene experiencia, obviamente, en esto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que Y empecemos a ver además viene del Heritage Foundation, que antes era el Plan 2025 de Trump, que es, no quiero decir ultraderecha, pero sí, digamos, una base fuerte de Trump y de cómo piensa, ¿no? O sea, rayan en seguro. lo dogmático. Totalmente. Entonces, aparte, creo que, o sea, ya saben que para estos puestos es súper importante todos los papers que tienes publicados y la investigación que has hecho y tal, ¿no? Creo que él tiene un paper publicado de hace no sé cuánto tiempo, o sea, no es una persona con las credenciales correctas, ¿no? Entonces, a lo mejor no se deteriora inmediatamente la encuesta laboral, los non-farm payrolls, que son los que vemos todos los meses, las nóminas no agrícolas, para decirlo en castellano como Dios manda. Este, estos datos que vemos todos los meses, que nos dan mucha información sobre el mercado laboral en Estados Unidos, probablemente no se deteriore inmediatamente, pero es un deterioro paulatino en el que en un año no sabemos a qué nos vamos a estar enfrentando y si vamos a tener que hacer uso de las estadísticas o regionales o las estadísticas, otro tipo de encuestas que normalmente no vemos para terminar de tener o sea, como un panorama completo del sector laboral en Estados Unidos, ¿no? Y Ahora, eso es lo que preocupa. ahora, algo que sí es cierto es que hay, o sea, independientemente de lo partidista, o sea, sí, el BLS, por lo menos en las encuestas de empleo, o sea, sí había algo roto, ¿no? O sea, antes de todo este desastre. O sea, las últimas dos revisiones de empleo que te tiren de repente 800,000 empleos en 2024 y 800,000 y 900,000 empleos en 2025. O sea, y sin tintes partidistas, o sea, más bien la idea es metodológicamente hay algo roto, ¿no? Acuérdense que son encuestas, la muestra inicial de las encuestas es pequeña o se ha ido reduciendo a lo largo de los años, o sea, estamos hablando de 10 12 años, y mucho tiene que ver también con restricciones presupuestales, ¿no? O sea, quizás recortes presupuestales, quizás capacidades para levantar los datos, no sé, pero sí. O sea, sí había algo que no estaba ya funcionando dentro del BLS. Obviamente no estoy diciendo que con la entrada de este cuate se va a solucionar, ¿no? Pero sí, los números de empleo sí estaban empezando a ser menos confiables. O no sé qué opinas. O sea, son los últimos 2 años, pues vimos, o sea, se borraron, y borrar es una palabra muy fuerte, más bien, o sea, el error estadístico de las muestras o de la inferencia que se hizo fue ridículamente alto, ¿no? Se borraron el 50% de los empleos que se habían dicho que se habían creado, ¿no? Sí, se recalcularon, vamos a poner esa palabra que es más como, Recalcularon. que Neutra. suena neutra. Sí, o sea, definitivamente al ser una encuesta y que muchas veces te tardas en contestar, obviamente, no, pues creamos tantos, no, pero se ajustaron, o sea, se presta para muchas revisiones.
Sin embargo, una vez que teníamos las revisiones, pues íbamos jugando un poquito con estos datos, los complementas con las claims que hacen, con otros datos que ibas teniendo, y entonces tienes un escenario más claro sobre qué hay, ¿no? No solamente ver las nóminas no agrícolas, sino diferentes indicadores. O sea, sin duda sí había mucha volatilidad en estas cifras. Las revisiones muchas veces han sido muy grandes. O sea, no es el primer periodo de tiempo que vemos revisiones de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos altas. O sea, ha pasado en la crisis del 2008, ya veíamos este tipo de comportamientos, ¿no? Donde, caray, un mes y otro mes, y entonces calculas mal porque entonces la crisis y, o sea, ya había pasado, ya ha pasado en diferentes episodios. Ahora, creo que sí, o sea, definitivamente debería de haber datos más confiables de alguna manera. Eh, Ahora, probablemente resolver estas metodologías no es vamos a correr a la cabeza, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Pero, pues sí, lo que vamos a dudar ahora es, ¿tenemos realmente los datos que queremos o los datos que Trump quiere? Sí, 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 sí. Sí, ¿No? no, O sea, no. el problema es que si esto hubiera pasado con otro presidente que no fuera tan extremo como es Trump, probablemente daríamos por bienvenido este tipo de cambios y ajustes en ciertas metodologías, ¿no? O sea, diríamos, bienvenido, sí, claro, tener mejores cifras. Pero como viene en un gobierno que es muy extremo, que es muy autoritario, que tiene una agenda muy clara, que quiere inferir en medios de comunicación, o sea, pues es cuando uno empieza a dudar, ¿no? Que sea el camino correcto. Sí, claro. Sí, porque son cambios que además tienen tintes partidistas. O sea, no pusiste a un cuate con las credenciales, pusiste a tu cuate, ¿no? Entonces, pues eso no Totalmente. jala. No, eso no Pues jala. totalmente. O sea, el que hace, eres juez y parte, ¿no? Sí, claro. Vamos a decir que, bueno, aparte de los empleos, no es política, o sea, aunque la Fed tenga como mandato la inflación y el control de la inflación y el empleo, no es el hacedor de política pública para generación de empleos. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, claro. Pero bueno, para cerrar este tema, digo nada más reconocer públicamente que le debo a Dani unos drinks. Eso es cierto. Eso es muy cierto, Luis. Porque yo Públicamente. sí, en alguna junta que tuvimos, apostamos, yo decía hace algunos meses que yo pensaba que la Fed no iba a bajar tasas, pero pues las cosas se deterioraron muy rápido en el empleo y pues resulta que sí, ¿no? Entonces Dani decía que sí, yo decía que no, pues ni modo ya, pagaré mis drinks Ni pronto. modo. Exacto, exacto. Espero Te que me inviten a invitamos, mí Eric. también. Sí, 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 claro, sí, Claro, sí, 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 sí. sí. claro. Y también los paga Luis. Pues ya qué. Oye, Estuvo Dani, muy buena esa apuesta. siguiendo por temas de tasas, Fed y demás, leí de Kaczynski, ¿no? Se llama uno de los subgobernadores también, o gobernador, Mm. que Kashari, hablan, Kashari, Kashari, Cascari. sí, Kaskari, se me complica ese nombre. sí, a todos. No, leí algo muy interesante y trae mucha investigación sobre la tasa neutral. Y en las últimas investigaciones, research que he estado platicando, dice que la tasa neutral se está incrementando. Y quería también oírte un poco sobre ese punto y tu opinión y tus conclusiones. Pues sí, las tasas neutrales en los bancos centrales hay diversas maneras de calcularlas. Definitivamente la tasa en Estados Unidos ha estado subiendo, esa tasa neutral. Y de hecho, incluso el caso para México, ¿no? O sea, las tasas neutrales se han ido moviendo de alguna manera, ¿no? Después, sobre todo de los choques recientes que han tenido las economías, pues ha sido difícil regresar a estas tasas neutrales, ¿no? Les ha costado mucho trabajo a los bancos centrales regresar a estos niveles. De hecho, uno de los comentarios, una de las preguntas en la conferencia de prensa que le hicieron a Powell es, ¿para qué tienes el objetivo de 2% de inflación si nunca has llegado? ¿No? Y en tus pronósticos no se ve que vas a llegar sino hasta dentro de 2 años. ¿Para qué? ¿No? Y la idea es que llegas a tu objetivo de inflación con una tasa neutral de política monetaria, ¿no? Claro. Este es como el concepto. La respuesta, pues fue como buen economista, en honor a la profesión, que pues esto es más bien un camino, hizo como una referencia al path y son las proyecciones, no es una idea clara. Y si se fijan,
los bancos centrales les ha costado mucho trabajo después de pandemia regresar a sus objetivos de inflación. Ha sido muy complejo a pesar de llevar tasas altas, les ha costado mucho trabajo regresar a estas tasas neutrales o tasas de equilibrio de la economía, tanto en política monetaria como en inflación, ¿no? O sea, regresar a los objetivos ha sido complicado y ha sido una mezcla de diferentes factores, ¿no? Inicialmente, pues el precio más alto de las materias primas a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania presionó los desequilibrios de consumo después de pandemia, o sea, durante pandemia, posteriores a pandemia, pues han generado mucho ruido, las reestructuras de gasto, o sea, todos gastamos, si hacemos un análisis, todos gastamos muy diferente antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia. No regresamos exactamente al mismo patrón de consumo que teníamos previo a pandemia, ¿no? Entonces, este choque ha generado, pues, maneras de consumir diferentes, donde más, pues, obviamente, efectos climatológicos que también han tenido impacto sobre cosechas, agropecuarios, o sea, ha habido como muchos factores donde por más que se han esforzado los bancos centrales en llegar a regresar la inflación, pues ha habido más rigidez de precios, ¿no? Donde les ha costado trabajo y en Estados Unidos todavía a esto le sumamos un factor importante político que es la migración y Ok. todo lo que está pasando alrededor de temas de migración, la gente que ha salido, que tenía un patrón de consumo y ya también vas a cambiar esos patrones de consumo, ¿no? Entonces, probablemente las tasas han cambiado, sí, y hemos encontrado dificultad en llegar de nuevo a a tasas de equilibrio, ¿no? Sí, claro. Mm. Sí, claro. Y además de que siempre la tasa neutral es ese animal mítico que luego nadie sabe cómo calcularlo, cómo atraparlo, ¿no? El sweet spot entre crecimiento e inflación, que es muy difícil llegar a él, y sé Ajá. que ahí Luis iba a criticar a los economistas, este, ya te conozco, sé que ibas a decir algo de Pues tan es que son, bonita profesión. pues es que son bastante criticables, Dani, no es mi culpa, se ponen de pechito. Bueno, pero aún así estos modelos es lo que más nos acerca a entender un poco esta realidad con base en estos modelos, ¿no? Y, digo, sí son complejos, la regla de Taylor, para muchos es algo que pasó el siglo pasado y que no deberíamos de seguir viendo y aún así seguimos viéndola, ¿no? O Sí, sea, claro, sí, claro. No, ya veré, y el equilibrio es un, o sea, hablando del equilibrio en general, pues es una cosa teórica, ¿no? O sea, rara vez estamos en el equilibrio, ¿no? claro, porque aparte es inestable, ¿no? Ese equilibrio, estás ahí y rápido te puedes mover para Es Exacto. arriba o para abajo dinámico. de ese equilibrio. Sí, claro. Entonces, sí es difícil hablar de eso. Oigan, pero otra cosa que sacó Trump esta semana, que leí la columna de Auters de Bloomberg y él estaba a favor de esto que había anunciado Trump, y dio algunos argumentos bastante interesantes, pero la idea de cambiar, o sea, de que las empresas no reporten de manera trimestral. Sí. ¿No? Este, antes de dar mi opinión, querría escuchar las suyas, ¿no? Y sobre todo, Eric, que tú que estás más en el mercado Sí. privado, pues que igual y no necesariamente estás viendo números trimestrales, pues podrías igual y decirnos, güey, sabes que esto no, o sea, trimestral está bien o no trimestral, cuál es su feeling ahí? Digo, a mí mi opinión es que no me gusta inicialmente la idea de los reportes semestrales. O sea, en empresas privadas, por lo menos nosotros como inversionistas, sí exigimos que sean trimestrales, inclusive cortes mensuales y particularmente a mí me gusta mucho seguir lo que está pasando dentro de las empresas. En mi opinión, sí creo que Trump tiene un punto en el cual se destinan muchos recursos para análisis, reportes, relación con inversionistas, y creo que ese es un punto relevante de la conversación. Pero también tener al inversionista 6 meses esperando en incertidumbre de lo que puede llegar a pasar dentro de la empresa, me parece súper peligroso porque se puede prestar a, a momentos de mucha volatilidad, ¿no? Y escepticismo, sí, no sé, o sea, yo creo que entiendo por qué lo están motivando, pero también no sé en qué beneficia al público inversionista. O sea, Ujú, no entiendo el beneficio tampoco para toda la demás gente que está metiendo capital, ¿no? Esa es mi opinión. Y yo no estaría a favor, ujú. naturalmente. Dani, ¿tú qué piensas? Yo coincido con Eric, ¿no?
O sea, estas ganas de cambiar hasta lo que sí funciona, cambiemos lo que no funciona, ¿no? Hay Ajá. suficientes problemas en Estados Unidos como para encargarnos de las cosas que ya funcionan. O sea, yo creo que sería muy disruptivo para el mercado, al menos el mercado accionario, sería muy disruptivo empezar a ver ahora cosas cada 6 meses, ¿no? No te da tiempo de darle la vuelta al barco en 6 meses. Es decir, hoy vemos toda la información tan rápido, cómo van cambiando tan rápido, que se vuelve muy difícil. Si ahora voy a analizar la venta de iPhones cada 6 meses, pues es que no me da chance. Yo siendo un fondo de inversión que tiene Sí, no sé cuántos millones de acciones en ciertas empresas, pues no me da tiempo ni de hacer posición, ni deshacer posición, ni poder tener feeling de si esta empresa me sigue gustando. No, se totalmente. presta para disminuir transparencia. Ah, ya corría perengano, pero metía no sé quién, pero ahora y de repente de un mes, de un semestre, de un reporte a otro, cambió todo tu board, ¿no? Y entonces, pues, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, Sí, claro. complican la que- transparencia. Creo que los analistas, tanto de research como de asset managers, de fondos de capital público y privado, se volverían como metodologías muy esotéricas para tratar de adivinar y calcular revenues, lo que sea, o sea, cualquier dato que necesite la empresa. Y creo que eso se prestaría para mucho escepticismo O y sea, incluso volatilidad. sí, creo que, o sea, eliminar, una vez que ya tienes la transparencia, eliminarla se vuelve disruptivo, ¿no? Porque lo que Total. decían, lo que decían es, a ver, Estados Unidos tiene este mercado, pero luego hay otros mercados en Europa que no necesariamente tienes esta obligación de dar trimestral, ¿no? Y funcionan bien. Pero sí creo que eliminar derechos adquiridos como inversionista, pues sí podría traer ciertos problemas. Pero por otro lado, o sea, no desde el punto de vista del inversionista, sino desde el punto de vista del dueño de la empresa o de los accionistas mayoritarios de la empresa, hay un par de argumentos que me parecen interesantes y es que evitas el cortoplacismo en la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, el director general o el director de finanzas pues, están enfocados en que las cifras salgan bien en el trimestre y eso te hace tomar decisiones como de muy cortito plazo para que tu trimestre o la foto del trimestre se vea bien y se vea bien y se vea bien y se vea bien. Y eso evita como la toma de decisiones más de largo plazo. ¿No? O sea que, a ver, se me hizo un argumento interesante, eh, pero sí, definitivamente no ayuda a los que estamos del otro lado, ¿no? Que somos los inversionistas. Yo creo que todo se resume a Erika, temas de los incentivos. O sea, el incentivo de cada management es raro que esté ligado de manera trimestral, ¿no? ¿Ok? La mayoría van ligados a temas anuales o inclusive en mucho más largo plazo que solo un año. Entonces, se me haría muy raro que le pongan tanto peso a que el trimestre salga bien cuando realmente vas a ser evaluado en un periodo mucho más largo de tiempo. Entonces, creo que ahí sería ya más bien casos particulares de decir pues el management cómo está compensado y si es de manera trimestral, posiblemente podrán caer en lo que tú estás mencionando, Luis. Si no, quién sabe, o sea, yo creo que esta tendencia, no sé, a mí no estoy completamente de acuerdo con esa postura, la verdad. Sí, me hace sentido. Ok. y ahí, Eric, más bien mi pregunta también es, también por eso tienes una conferencia de prensa, ¿no? Para comentar los resultados como todas estas empresas, ¿no? Publicas y después en tu 1 hora de tiempo le dedicas a los inversionistas a decir por qué te pasaste, no te pasaste, por qué, o justificas esto como datos muy precisos de un trimestre y los haces como más tu proyección, ¿no? De, ok, este trimestre tenemos un evento específico que fue tal cosa, o sacamos los iPhones, Claro, o publicamos las cifras. Y eso también te da esa transparencia, como ese disclaimer que le echas al mercado para saber que estás no fuera de tu consenso o no estás haciendo cosas raras ese trimestre, ¿no? O sea, también tienes ese pequeño como espacio, ventana, que te ayuda mucho, ¿no? La conferencia de prensa al final es la que te termina dando el sabor sí, del sí. trimestre. Totalmente. A ver, y se las pongo del otro lado, ¿no? O sea, esa es un poco la parte de equities y demás, pero de su lado, por ejemplo, si dijeran, no vamos a sacar los datos de inflación ahora de manera quincenal, va a ser bimestral,
qué tipo de impacto tendrías en la chamba o en la toma de decisiones. Igual Ujú, para ti, Luis, que estás mucho más en temas macro y tus ujú. decisiones giran mucho en torno a eso. Si tuvieras más lag de información, ¿cómo cambiaría tu toma de decisión? Sí. Pero, y ahí regreso al tema de derechos adquiridos. Por ejemplo, a mí que haya datos quincenales de inflación en México se me hace o sea, sí se me hace demasiado. O sea, probablemente en los noventas o cuando se estaba controlando la inflación tenía sentido, ¿no? Estarle dando seguimiento más constante. Pero ahorita que la inflación está relativamente estable, tener cosas quincenales se me hace un poco hasta absurdo. Pero luego tienes otros países como Inglaterra, si no me equivoco, que el dato de inflación es bimestral, ¿no? Entonces, y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, regreso al tema de derechos adquiridos. O sea, ya estamos acostumbrados a que sea quincenal. En Estados Unidos ya estamos acostumbrados a que sea mensual. Si te quitan eso, pues se percibe más opaco y por lo tanto pues, se percibe como negativo, ¿no? Y creo Sí, que lo mismo pasa, por ejemplo, con un caso en específico que tengo yo con las proyecciones de inflación en los política monetaria en Los México, ¿no? comunicados, En el ¿no? comunicado de política monetaria en México. Me sobran muchísimo porque me los dan cada mes, o bueno, cada decisión Cada que es ocho cada mes y semanas. medio. Sí. Entonces, no me sirven porque me van cambiando más 10 menos 20 más 30 no sé. Entonces, realmente, no es que, o sea, lo dije muy mal, no es que no me sirvan, pero me sirven poco, Son porque me los ruidosos. cambian muchísimo, son muy ruidosos. O me das el anual, como lo hace la Fed, o dámelos trimestrales cada trimestre, porque entonces tengo exceso de datos y de variabilidad, 10 basis. Ahora, ya lo publicaron, ya nos amoblamos. Ahora, quitarlos es como, ¿qué nos estás ocultando, Banco de Sí, México? sí, sí, ¿No? sí, 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 Y sí. menos con un board como el actual, ¿no? Entonces, pues no, ahorita ya ni le muevas, ya me quedo con estos datos, los veo, sí, sí los veo, les pongo muchísima atención. Pues la verdad no, porque me los cambian por 20 basis de trimestre a trimestre. Entonces, pues no, o sea, no me sirven, pero pues ya me los dieron. Si ahorita me los quitan, va a ser como, pues sí, algo nos están ocultando, ¿no? Algo no Sí, quieren que veamos, o sea, exacto. Exacto. Sí, es un tema de derechos adquiridos, ¿no? En el sí, momento en que te quita un derecho adquirido, lo siento. O sea, aunque no te sirva, lo sientes como, exacto, como, lo sientes como algo negativo, como ¿no? Algo. agresión. Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, pues sí, a ver, o sea, una vez que ya tienes trimestrales, pues va a ser, o sea, sí, sí se va a sentir el cambio, ¿no? Aunque en otros lados sí funcione, ¿no? pero tengo entendido que todavía no es un hecho, ¿no? No, no, no. No, No, lo puso sobre no la creo que mesa. vaya a pasar. No, no, yo tampoco. O sea, el mercado le va a dar tres zapes a Trump y va a decir, no, compadre, por ahí no te vayas, y le va a dar la vuelta, ¿no? Bueno, yo esperaría que si hay una variable de control todavía para Trump, sea el mercado. Sí, a ver, y yo creo que O sea, Estados Unidos, yo creo que es el país en donde el mercado juega el papel más importante, ¿no? O sea, si la bolsa venezolana se cae 30%, Maduro le da igual. Si la bolsa de Estados Unidos se cae 30%, Trump se espanta, ¿no? Entonces, o sea, creo que el mercado ahí es el lugar ideal para hacer un contrapeso, ¿no? En Estados Unidos, porque es importante. totalmente, totalmente. A lo mejor en Súper. México podríamos decir que es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, sí, el tipo de cambio, las Como tasas, variable de control financiera. sí, como la variable que todo mundo voltea a ver, ¿no? Sí, Este, pero sí, las tasas también juegan un papel importante. No sé si se acuerdan, hace como 2 o 3 años que de repente había una subasta de Banjico, de Hacienda, y había mucha volatilidad en tasas y la declararon, o sea, más bien las tasas habían subido mucho y la declararon desierta, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Entonces, obviamente las tasas, pues sí, ahí sí. sabes que Hacienda está fijando y que tiene el pulso en dónde están las tasas y cómo se están endeudando y cuál va a ser el servicio de la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí es importante, pero yo creo que en Estados Unidos es todavía más importante, ¿no? Mucho, mucho, sí, el mercado accionario, y particular en un gobierno como el de Trump, ¿no? Exacto. Otra cosa, y la toco, digo, ya sacando este tema, y la toco
¿Por qué? Porque Eric lo había estado mencionando en los últimos episodios. Es el IPO de Nutriza, ¿no? Creo que salió esta semana y en su debut bajó 18%, entonces no sé cómo lo hayan visto. Pero acuérdate que era una IPO, o sea, no era una Bueno, IPO era como una Digo, tengo escisión tal. de que Herdes, confesar que ¿no? tengo poca opinión al respecto. Ajá. Este, sí, pero, o sea, de por sí Herdes ya era poco líquida. La separación este, de Sí. Nutriza, pues, o sea, no sé si me hizo mucho sentido, pero Yo, bueno, dime, dime, yo Eric. creo que, no, yo creo que obviamente iba a caer como piano porque se las dieron a los inversionistas de Herdes como un dividendo ficto para, de manera fiscalmente eficiente. Entonces, claramente, si no hay un lockup, no sé cómo estaba el lockup period, pero si no hay un lockup muy, muy claro, era evidente que todo el mundo iba a salir a vender. Entonces, no creo que vaya a haber mucha transaccionabilidad dentro de esa emisora. Sí, claro. Y ya había estado en bolsa y no se movía nada. O sea, creo que el float era como del 3 o 4%, no era nada. Entonces, Nutriza Sí, siempre estuvo cotizando en bolsa, pero no hubo mucho movimiento y no creo que lo vaya a ver. Sí, claro. Sí, claro. Sí, o sí, no, sea, como medida de liquidez no es, ¿no? sí, no. No, 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 y obviamente tampoco es una, o sea, como decías, es dar un dividendo fiscalmente eficiente y punto, ¿no? O sea, era la razón por la que la sacaron y no hay de otra. Pero bueno, Exacto. o sea, lo menciono porque sucedió esta semana, y ya lo habíamos mencionado antes, Sí, 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 no, estuvo bien. y cayó como piano, como dices, 18% el primer día, ahorita no sé cómo vaya, pero, Varios IPOs cayeron como piano, ¿eh? Salieron la semana pasada Gemini, que es la ajá, que habíamos mencionado de cripto, la casa de bolsa cripto de los hermanos Winklevoss, y cayó como piano. Y luego Klarna, que es la de Buy Now, Pay Later, Suiza, ¿es sueca o Suiza? Con mucha expectativa, muy rentable la empresa, y también debutaron súper bien, creo que 15-20% arriba el día del IPO, y ahorita van en picada, caray. Entonces... no sé qué tan buena señal sea para esos IPOs de negocios tecnológicos, si vayan a aguantar en el largo plazo el valor de las acciones a las que están saliendo. pero entonces, o sea, los primeros días subieron y ahorita Sí, se van regresando. sí, 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 o sea, el día del IPO como tal, 15-18% arriba y ya se están corrigiendo abajo del precio del IPO. Y además raro porque las dos, estas, tanto Klarna como Gemini, una estuvo sobresuscrita 8 veces y otra 20 veces. Bueno, Ujú, por lo menos lo que las bancas de inversión que las emitieron dicen, ¿no? ujú. Pero sí, no están aguantando las valuaciones a las que están saliendo. Este. Entonces, me parece interesante que justo empieza a haber mercados de IPO otra vez, que no estaba saliendo acciones o, bueno, empresas a bolsa, salen y no aguantan sus valuaciones. Entonces, yo creo que esa tendencia la vamos a seguir viendo, espero que no, pero vale la pena echarle un ojo. Sí, claro. No sé, no sé qué opinen. Sí, Oye, claro. Eric, pero ¿crees que está relacionado esto también con, o sea, porque hay mucho furor por el mercado de equities ahorita en todo el mundo? O sea, todos los mercados de equity han raleado, o casi todos. Tienes mercados emergentes también muy fuertes. Sin embargo, lo que había estado rezagándose son las small y mids, o sea, aquellas empresas de menor capitalización, son las que habían estado jalando menos, ¿no? ¿Crees que esto, que se caigan los IPOs, tiene algo que ver con eso? ¿O es más bien que las valuaciones estaban muy elevadas y que al final no te hace sentido? ¿Es el giro de las empresas? ¿O qué ves atrás de eso? Yo creo que, o sea, en mi opinión, estas dos, y creo que se puede volver a pasar este fenómeno, es el hype del IPO. O sea, yo creo que tanto hype, tanta mercadotecnia, que le empujan los bancos de inversión que las están flotando, hacen que no aguanten. Y va sumado a evaluaciones que posiblemente estén exageradas, ¿no? O sea, obviamente, creo que Gemini salió a $3 billones y creo que pierde 300 millones de dólares al año o más. Entonces, justificar esa evaluación se ve complicado. Y al mismo tiempo, el hype cripto, pues podría llevar a elevártela en el día del IPO y todo el mundo brinca de alegría en el New York Stock Exchange.
pero no aguantan. O sea, al final creo que los fundamentales, o sea, creo que al final los inversionistas de largo plazo sí se fijan en los fundamentales y en si va a haber o no valor en el largo plazo. Quién sabe si se está viendo hoy. Y creo que en los mid caps, pues está difícil encontrarlo, más bien las valuaciones también están muy altas, ¿no? Ujú. Muy similar a lo que pasó en el .com, ¿no? Y en el 2020, 2021, ¿no? Donde las valuaciones estaban altas. Y pues a ver, cuando las valuaciones están altas es cuando quieres salir a capitalizar pues, parte de tu negocio, ¿no? Ya después lo que pase, o sea, sí importa, pero por lo menos tú ya vendiste parte de tu empresa a un múltiplo elevado, ¿no? Sí, y aquí, ojo, hay dos momentos relevantes, ¿eh? Es el día del IPO y el día en que se vencen los lockups, que normalmente los lockups van 90 o 180 días, porque muchos inversionistas que las traen desde que son privadas, en el IPO no pueden salir hasta que se vence el lockup. Y me ha tocado ver empresas que les va muy bien en el IPO, que aguantan precio hasta el día del lockup y el día del lockup se cae en 95%. Ese fue el Uf. caso de una que se llama Boxed, también tecnológica y esa salió como en 2021 más o menos. El día del lockup se cayó 95%. No, man. Entonces, Hablando de papas calientes, güey. Puta. sí, 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 es como donde los mercados privados, los mercados públicos convergen, pero ya no sabes, o sea, ya no hay muchas cosas racionales, ¿no? Sí, Tan claro. racionales. Sí, claro. Sí, o sea, sí, pero Totalmente. entonces, eso nos habla de que el mercado está caliente, el mercado está burbujoso, es Es una buena Burbujoso, pregunta. esa burbujoso. descripción aplica para cualquier cosa, Luis. O sea, está como burbujoso, o sea, como que sí, pero que no. Es, que O básicamente quieres preguntar si es una burbuja. es lo que es como los economistas, que es por una mano y por otro lado, por un lado y por el otro lado. Entonces, igual los financieros tenemos Tu por argot. on the other hand, exacto. Yo traía Entonces, un tema, o sea, como que ligado entre mercados públicos, privados, cripto, y que me encantaría escuchar la opinión de Dani, que es el show de los stablecoins, que ves que ahora va a salir un nuevo stablecoin, o sea, estaba USDT y ahora va a salir uno que se llama USAT, y dicen que es una manera, o que puede ser potencialmente una manera de financiar el déficit fiscal en el largo plazo a través de esos stablecoins. Entonces, digo, lo leí esta semana y dije, necesito un economista que me diga su opinión macro alrededor de esto porque se me hace interesantísimo. Creo que un economista que esté a favor de las cripto va a ser difícil que las encuentres. Como que nos colapsa el sistema de que está fundamentado. No creo que los financieros son más a favor de las Pero este es criptos. stablecoin, o sea, este es como que donde Sí. ya converge la parte macro con cripto y con mercados públicos, o sea, como que ya es un bicho raro, ¿no? Mira, tendría que literal sentarme a estudiarlo para poder tener una opinión al respecto, Eric. Eso es algo que seguro, o sea, no he visto. Pero lo que sí es que sí me lo puedo llevar de tarea y así tenemos un pendiente para la próxima Me vez que nos veamos, encanta. porque no, hoy por hoy, sinceramente, no tengo una opinión, pero porque no me he clavado a echarles un ojo. Pero, pues, es más, lo ponemos para la próxima, me lo llevo y ahí sí, estudiamos de tarea. no tengo una opinión, pero No sé si les tengo de opinión. entrada no. Así, no, porque no me gusta. No, pues sí, o No, sea, dale, dale, dale. dale, dale, tú. Pues no, a ver, o sea, híjole, es que hablar de criptos, pero Es que no es cripto, o sea, para mí esto es diferente a hablar de Bitcoin, de hablar estoy de de... acuerdo. O sea, esto sí ya es, te digo, o sea, sí es un tema que ya se pone muy macro o potencialmente macro. Estoy de acuerdo. Una stablecoin bien hecha, o sea, creo que puede ser una gran herramienta en el sistema de pagos internacional, ¿no? Porque al final del día sí está respaldada con cosas de verdad, ¿no? Un dólar, un euro, un lo que sea. Y la tecnología para traspasar valor de un lugar a otro, pues la verdad es que las criptomonedas lo hacen muy bien, ¿no? El problema es si lo haces con un stablecoin que está respaldada por un activo que todo el mundo reconoce, o si lo haces con otra cosa, con Pepecoin, ¿no? Que, o sea, te mandan 100 pesos y puedes recibir 120 Sí, o 80.
¿no? Lo interesante de estas es que van a tener que salir a comprar o potencialmente salir a comprar muchos treasuries, o sea, una sobredemanda de treasuries con un componente de oro y con un componente de Bitcoin. Ok. Entonces, el underlying que traen estos activos, pues te digo, trae los componentes tanto de mercados públicos, commodity y cripto, que le hacen un bicho muy interesante de analizar. Ujú. Yo Y más desde el punto de tendría... vista económico, ¿eh? Ujú, No, no tanto de si son buena inversión, no, o sea, no. ajá, Es el efecto económico que esto puede llegar a dar en un futuro. ujú. Ahí yo tendría cuidado, porque muchas de las crisis o quiebras o lo que sea vienen dados de un deterioro en los colaterales de las estructuras que hay en el mercado, ¿no? Y lo vimos en 2008, lo vimos en 2009, lo vimos en parte en laburbuja.com, etcétera. O sea, al final del día, pues todo va a depender de qué tan, pues sí que, o sea, de qué tan buena calidad es el colateral que está respaldando lo que estás haciendo. No, y si de repente le estás metiendo Bitcoin y ya sabemos que Bitcoin, independientemente si nos gusta o no, ya sabemos que de repente tiene episodios de bajas de 70%, pues eso te puede minar un colateral importante, ¿no? Y puede empezar a detonar cosas cuando eso suceda. Si tu pool de colateral está muy sesgado hacia Bitcoin, si de repente vas a tener el 1 o el 2%, no pasa nada. Pero si tu modelo objetivo te dice 20-30% de Bitcoin, 20-30% de oro y el resto en treasuries, pues aguas, porque, porque va a haber un momento en que se te va a descalzar la estructura, ¿no? Y ahí es donde viene la desconfianza, vienen las corridas, vienen, ¿no? Y vienen los problemas, ¿no? Entonces yo tendría cuidado con colateralizarlo con cosas volátiles, ¿no? Como Claro, es Bitcoin, ¿no? Al final del día, lo que buscas de un colateral no es que suba de precio, ¿no? Que se vaya de 80,000 a 100,000, ¿no? Lo que buscas de un colateral Exacto. es que Estable. te mantenga estable la estructura, ¿no? les voy a mandar el paper de 13D que se llama Sokolov, este cuate. Está muy Ujú. bueno, para que lo podamos platicar la siguiente vez que Sí, sí, vengas, sí. Va, Dani. Está interesante. me late. Es muy interesante este tema, creo. Pues para los últimos 5 minutos, algo extra que quieran. Pues creo que hablar rapidísimo del presupuesto, ¿no? Ah, En sí, no México, lo que es de hablamos. lo que Ajá. vamos a estar hablando mucho, porque ya vienen fechas importantes, 20 de octubre, 31 de octubre. Pues solamente creo que el mensaje aquí es entender que la parte de ingresos la están haciendo por una eficacia, a lo mejor, o eficiencia a la hora de recolectar ingresos. Por el contrario, en la parte de gastos estamos, y creo que el mensaje es que sigue habiendo gasto público, sobre todo en las becas, las pensiones a la tercera edad, a las mujeres. O sea, este gasto no se ha modificado y pues son un escenario un poquito más realista de crecimiento del PIB por parte de Hacienda para este y el siguiente año. No mucho, no un poquito más, pues a lo mejor yo diría, siguen siendo muy optimistas para lo que en realidad vamos a poder ver con un gasto que sigue calentándose, ¿no? Porque por todas las ayudas sociales y donde pues vamos a salir bien parados al parecer este año, probablemente el que sigue, pero no hay una propuesta de un cambio fiscal o de una solución de las finanzas públicas para México en el mediano plazo, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante, vamos a estar oyendo muchísimo, IEPS a bebidas endulzantes, Azucaradas. pero azucaradas, pero con contenido no calórico también. Entonces ahí había como que el mercado accionario reaccionó muchísimo a eso aquí en México por las embotelladoras. Entonces, creo que es un tema que vamos a hablar mucho para la ley bueno, todo lo que se va a aprobar de aquí hacia el cierre de casi de noviembre, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso está muy, muy ahí y creo que pues vamos a seguir con este tema, ¿no? No me pareció mucha consolidación fiscal seria, porque no estamos hablando de una propuesta de cambio en la estructura de tasas impositivas, ¿no? O sea, estamos tasando una cosita por acá, otra por acá, vamos a ser más eficientes, vamos a tener un SAT que va a estar buscando por debajo de todos lados para sacar más ingresos,
cuando sabemos que la producción petrolera no se va a incrementar, y también eso es optimista, creen que vamos a llegar a 1.8 millones de barriles diarios, cuando siempre hemos estado constantemente en 1.7, se ve difícil que lleguemos a 1.8. Entonces, hay como mucho optimismo también en que las tasas de interés van a ser hasta 6%, fue lo que publica Hacienda, me parece muchísimo que en un año estemos en 6% en México. Entonces, como que hay casi datitos que me llamaron mucho la atención, es un poquito más realista en términos de crecimiento, pero todavía por arriba de los consensos, ¿no? Entonces, pues es un poquito yo que como el line speech de lo que es el presupuesto y de lo que vamos Ujú, a ver en el siguiente mes, ¿no? ujú. Sí, Creo que sería lo único. o sea, yo también lo criticaría la parte de energía, ¿no? Como que no le están metiendo la lana que deberían meter la energía, ¿no? O sea, No tenemos, no ¿eh? tenemos lana. No tenemos Exacto. lana. No, No pero a hay ver, lana que meter. el 75% de la lana de inversión física se va a trenes. O sea, está padre en los trenes, pero hemos vivido 150 años sin ellos, ¿no? No pasa nada si el siguiente año no los tenemos. Sí pasa si no tenemos energía en el norte, porque entonces no podemos capitalizar pues, la renegociación del tratado, la relocación de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Dilo, el nearshoring. El nearshoring 2.0, ¿qué va a pasar? Ya vamos como en 3.0. Oh, pues. Es la esperanza de México, pero bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, nos estamos enfocando en gastos muy sociales también, ¿no? Muchas ayudas, becas y la tercera edad y mujeres y demás, programas muy clave también de Claudia Sheinbaum, aunque pues tenemos todavía muchos huecos en la parte de gasto en inversión pública, ¿no? Pues sí. Que no sea ni CFE, ni Pemex, ni tirar el dinero al Tren Maya y a la refinería, ¿no? O sea, necesitamos producir más de todo. Sí, de acuerdo. Pues muy bien. Pues bueno, con esas noticias felices, cerramos el programa de hoy. Mil gracias, Dani, mil gracias, Eric, Gracias a por todos. Gracias, acompañarnos. Dani. Siempre un gusto tenerte. A Dani la vamos a No, hombre, tener ustedes. cada 4 semanas. Entonces, pues nos vemos en algún punto de octubre, Dani. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Como Y siempre, súper nada, interesante y divertido. Que mil estén gracias. bien. Nos escuchamos el Gracias. Cuídense, un siguiente lunes. abrazo. Bye bye. Bye.